Buenos días, señor presidente, con la venia, señorías. Bueno, después de, una vez más, haber soportado el acostumbrado discurso plúmbeo, plomizo y pesado de los señores comunistas, a los que nos tienen acostumbrados, campeones de aburrir a las vacas y a las piedras, que ya tiene mérito, tal cual zombies vivientes siguen enroscados en sus dogmas que ya solo tienen lugar en el pasado de la historia, pues este humilde diputado va a intentar poner un poco de chispa en esta mañana antes de que todos nos durmamos. Aprovechando las fiestas, aprovechando las fechas especiales en las que nos encontramos y haciendo uso del derecho a mi palabra, hoy les voy a hablar de fe, sí, de fe cristiana y fe católica. Esa que tanto dice profesar nuestro presidente del gobierno, que, por cierto, mantiene la costumbre de ausentarse cada vez que habla un representante de Vox. Hasta tal punto de esa fe que nos premió el día de que ostentó su cargo con besar la Biblia y a la vez esconderla en un gesto fariseo. Pero bueno, no se preocupe, que me voy a apoyar en otro personaje también singular, Pablo de Tarso, con el que, modestia aparte, tengo algunas pequeñas similitudes. San Pablo, el último de los apóstoles, denominado el 13º, ni siquiera concurrió con los 12 apóstoles de Jesucristo a los hechos en vida del profeta, sino que llegó tarde a su devenir histórico, tal como este pobre diputado acaba de llegar a la política desde mayo de los corrientes. Bueno, más similitudes. Pero que no se me olvide, me pueden llamar con propiedad el diputado Nobel, no como al señor Colbasmón o al señor Bentacueli, que por supuesto tienen una trayectoria política más acreditada. Otra similitud que me hace similar, modestia aparte, a Pablo de Tarso, es que él dicen que fue recaudador de impuestos y yo durante 35 años de mi vida he hecho algo similar, aparte de otras cosas, como cotizar a la Seguridad Social. También me cabe otra similitud con Pablo de Tarso. Yo creo que la más importante, que los dos nos caímos del caballo. Lo que pasa es que San Pablo tuvo la oportunidad o tuvo la suerte de llegar a la fe de Cristo y yo, sin embargo, me he dado de bruces con la cruda realidad. Como diputado Nobel y a pesar de mis años, vine aquí imbuido por el espíritu democrático del ágora ateniense, creyendo que los asuntos de la res pública se debatían, acordaban, a la luz de la transparencia, el buen entendimiento entre las partes y en la sede de la soberanía popular en la que nos encontramos. Hete aquí que no. Craso error, producto de una ya perdida inocencia democrática. Tras 4 meses de actividad parlamentaria culminados en este sorprendente diciembre, la realidad se impone ante los ojos de todo aquel que la quiera ver. Aquí no se aprueba nada, ni se acuerda nada. Todo ya está aprobado de antemano, todo está cocinado, fuera de este lugar, fuera de toda transparencia, fuera del conocimiento del destinatario último de las decisiones más importantes que deberían de tomarse aquí, que son los vecinos de Asturias. Conclusión, las discusiones que aquí tienen lugar son estériles. Me explico. Imitando las componendas de su gran líder, el señor Barbón, ausente momentáneamente, espero, cierra los acuerdos que devienen la ley más importante que va a tener impacto en la vida de los ciudadanos asturianos, fuera de estos muros. No llega el desmadre, por así decirlo, de su gran líder, que cierra esos acuerdos en oficinas siniestras situadas, por ejemplo, en Waterloo, en Ginebra o en Estella. La ley de presupuestos que aquí debatimos ya está cerrada, sellada y aprobada de antemano antes de su presentación en esta Cámara. La labor hoy de este diputado es exponerles, señores socialistas, ante el espejo de Dorian Gray, basado en la novela de Oscar Wilde, como todo el mundo sabe, para exponerle la realidad de sus vergüenzas. Me explico. En noviembre, si no antes, y a pesar de que el consejero de Hacienda nos jure que no los puede tener redactados antes, las líneas maestras del presupuesto ya están cerradas por el Partido Socialista y su partido comparsa comunista. También en noviembre, seguramente, a pesar de que lo nieguen, se han pactado las contrapartidas para que 2 partidos minoritarios vistan de mayoría suficiente un proyecto de orientación netamente socialista, cerrando así la puerta a cualquier propuesta liberal que pudiera aportar el Partido Popular previo paripé de negociación. De contar con nuestro grupo parlamentario, por supuesto, ni hablamos. El 1 de diciembre, siguiendo su costumbre acreditada e incumpliendo hasta 5 preceptos legales, desde el artículo 134.3 de la Constitución española hasta la propia norma autonómica, artículo 23 del Real Decreto Ley 2/98, que aprueba la norma sobre el régimen económico y presupuestario del Principado de Asturias, se presenta ante la sede de la soberanía popular un texto extenso, complejo, abigarrado,
que es imposible de estudiar en profundidad, sobre todo para los que acabamos de llegar, por muchos conocimientos técnicos que tuviéramos acreditados, y mucho menos debatir en 20 días hábiles. Ya no hablo de las 206 enmiendas parciales a estudiar en 24 o 48 horas. Fantástico. Aún así sería un esfuerzo baladí, puesto que el texto, como ya he dicho y seguiré diciendo, es inamovible. Para vestir el proyecto de ley de cierta democracia, se pierde, nos hacen perder, semana y media escuchando a cada consejero cómo nos relata las bondades de sus partidas presupuestarias. Es su labor. Cuando lo que de verdad pudiera interesar a los ciudadanos, como son las necesidades reales y actuales de nuestras empresas, de nuestros jóvenes, de nuestra educación, sanidad, infraestructuras, el campo, la industria, alegadas por personas independientes y expertas, salvo 3 palmeros, el sindicato hermano, el primo y los señores de la lengua, son ventiladas y menospreciadas en un trágala de 12 horas, incluyendo las quejas, incluso infantiles, del representante socialista ante la presidenta de la mesa, porque no se hablaba bien de sus políticas ni de quien las llevaba a cabo. Interesantísimo, pero fútil. En la contestación a las enmiendas a la totalidad, el señor consejero de Hacienda, al que se agradece su presencia, buenos días, señor presidente del Gobierno, seguramente siguiendo indicaciones políticas, abunda en el teatrillo y en el absurdo, imputándonos a los 2 únicos grupos de la oposición el déficit técnico que supondría una prórroga presupuestaria. Sabe usted perfectamente que, salvo fuerza mayor, elecciones, guerras, tragedias, la responsabilidad por este hecho sería únicamente de usted, al no cumplir con los plazos que otras comunidades autónomas sí cumplen, y además la prórroga es altamente improbable, puesto que, como ya se ha dicho, todo el pescado está vendido. Y por último, el teatrillo de las enmiendas parciales. Aquí voy por partes. El Partido Socialista y su socio comparsa se enmiendan a sí mismos. Increíble. Señora Tomé, Aristóteles, principio de contradicción. ¿Mayor contradicción que enmendarse a sí mismo? Bueno. La mayor parte de las enmiendas que estos señores presentan están destinadas a introducir varios incrementos de 1.000 euros para la lengua con destino a los ayuntamientos que gobiernan. Bueno. Todo esto sobre un presupuesto de 6.300 millones. Es un chiste, es para darle gusto a sus socios. Bueno, su socia, a último término, la que venía a cambiar la sanidad asturiana, se ha acabado conformando con un proyecto para un centro de salud en Salas. Teniendo en cuenta que llevan ustedes un gobierno que no ejecuta en alguna de sus consejerías ni el 25% de la inversión real prevista, ¿qué puede usted esperar, señora Covadonga, a la que le reconozco su fe también, ya que de eso hablamos, sin ningún tipo de condicionante en ese proyecto? Esta es la aportación que nos ha hecho, señora Tomé, asegurar su puesto y el de sus amigos. Venían a saltar los cielos y lo único que han asaltado son las nóminas. Si nos vamos a la actuación del señor Pomares, pues 3/4 de lo mismo. El diputado de Podemos se ha conformado con presentar enmiendas por valor de 3,6 millones de euros centradas en ciertas obras que todos conocemos en el casco urbano de Gijón, un 0,04% del total de presupuesto. Pocas alforjas para tanta carga. El representante de Foro, por lo menos usted representa a alguien, se presentaba aquí hace una semana rechazando nuestra enmienda a la totalidad, alegando que, textual, siendo unos presupuestos muy mejorables, la prórroga no es la solución. Y a la hora de la verdad resulta que su voto vale precisamente ese 0,04% del total. Señor Pumares, por un plato de lentejas a la gijonesa, usted blanquea unos presupuestos socialistas que sabe que son nefastos para la región. Al menos nos demuestra dónde está localizado su único interés político. Gijón sí que es una aldea irreductible. Y llegamos a las únicas propuestas que se van a votar hoy, que son las del Partido Popular. Lo cierto es que uno no deja de sorprenderse. Hace una semana se presentaron en esta Cámara una enmienda a la totalidad en la que anunciaban la imposibilidad de que la región tuviera un futuro si continuaban aplicando los mismos postulados fiscales que en los últimos 40 años. Estamos de acuerdo en la enmienda a la totalidad, aunque me van a perdonar por creer que la nuestra estaba más elaborada, seguramente porque empezamos a trabajarla antes. Escuché al señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular llegar a decir que, también textual, son las cuentas del peor gobierno de la historia y, sobre todo, las cuentas de siempre que se repiten año tras año. Pues una semana después, señor Queipo, todo este argumento se queda en nada. Nos presentan un listado de enmiendas con las cuales podemos estar de acuerdo o no, ahora le comentaré, pero en caso de ser admitidas, ¿ustedes aprobarían los presupuestos? Perdone mi ignorancia, Noel, como ya le he dicho, si estoy en un error, pero si yo fuera el PSOE y poseyera sus resabios, aprobaría hoy mismo las enmiendas que ustedes nos presentan, solo para ver qué cara se les queda.
si aprobarían o no las mismas cuentas que hace una semana. Ya veo que lanzan el guante. Perfecto. Ya les advierto que al Partido Socialista esto les daría igual. Aprobarían sus enmiendas, pero luego van a ejecutar lo que les da la gana y patatín y patatán. Bueno, resultado, en nuestra humilde opinión, serían ustedes otro Foro Asturias más, puesto que blanquearían, a nuestro entender, las mismas cuentas que la semana pasada consideraban insalvables por solo 155 millones de euros, un 2% del total. Bueno, la gran mayoría de estas enmiendas, perdóname que se lo indique, tiene como único fin, en nuestra opinión, quedar bien con determinadas asociaciones o colectivos, sacan fondos del capítulo 6, pero sin detallar qué dejarían de hacer. Bueno, nos parece poco serio. Apurado, tal vez. Yo entiendo que nos han dado muy poco plazo a ustedes y a nosotros. Nosotros ya lo veíamos baladí, o sea, que para qué entretenerse. Pero si hubieran estado atentos a la intervención de nuestra portavoz la pasada semana, que habló en profundidad del presupuesto, hoy estoy hablando, como diría el recordado umbral de mi libro, habrían escuchado que nosotros le presentamos al consejero de Hacienda una propuesta para eliminar más de 600 millones de euros solo en gastos superfluos, aunque él ni siquiera tomó notas. Aún con eso no aprobaríamos las cuentas por su carácter ideológico y recaudatorio, pero es que ustedes presentan modificaciones de menos del 20% de lo que nosotros presentamos hace una semana. Bueno, entrando al detalle. Votaremos a favor, ya le adelanto, la totalidad de las enmiendas en apoyo al medio rural. Vox ha sido el partido que más propuestas trajo la pasada legislatura a esta Cámara en favor del campo y de los profesionales del medio rural. Y durante esta legislatura repetiremos la fórmula que demuestra que mientras el Partido Socialista y los ultraizquierdistas han apostado por abandonar el campo, el Partido Popular ha optado por arrugarse ante las leyes ecologistas dictadas por la Agenda 2030 y, sin embargo, nosotros seguiremos a favor de los profesionales y habitantes del medio rural. Por cierto, espero que los representantes de los montes vecinales en Mano Común, a los que se dirigió el señor Pumares la semana pasada, hayan tomado nota de lo que ha ocurrido con su enmienda prometida, es decir, al final no ha sido ni siquiera presentada. Poco le importa al señor Pumares cualquier otro asunto que no afecte al término municipal de Gijón. Bueno, en lo que se refiere a las enmiendas relativas, volvemos al hilo, relativas a la educación, perdónenme, apoyaremos la totalidad de las mismas, con muchas dudas, todavía por la mañana lo estamos pensando, en la relativa a la sustitución del tejado del Colegio de Ibellas. No porque no lo veamos necesario, por supuesto que sí, sino porque la partida de lo que lo piensan detraer es una de tantas dedicadas a los niños con necesidades educativas especiales. Van a emitir a la consejera de Bienestar Social, que no ha gastado ni un euro en niños de educación especial en los últimos 3 años, tal como nos indican los padres de los colegios de la Torres, del Sanatorio Marítimo, que han tenido que pagar ellos mismos trabajos urgentes y instalaciones. Bueno, esto, en nuestra opinión, no tiene un pase. Apoyamos, por supuesto, el resto de reivindicaciones laborales de los profesionales, tanto de la educación pública como de la concertada, así como las situaciones que ellos solicitan por considerarlas urgentes. En ciencia y empleo, sinceramente, no apoyaremos ninguna de sus propuestas por considerarlas irrelevantes. No aportan nada nuevo a la situación laboral que atraviesa la región, paro disparado, jóvenes huyendo de la región, ciudades como Avilés o Gijón, que se encuentran liderando la menor tasa de actividad, poco proponen para nada. En la Consejería Comunista del señor Zapico, remitiéndome a lo que expuso la señora López, pues es que la cerraríamos entera, así de sencillo. No apoyaremos, ¿para qué voy a dar explicaciones? No apoyaremos crear un estudio para conocer el porqué de la emigración asturiana, porque estudios. Eso lo hacía el señor Urdangarín y cobraba, hombre. O sea, tampoco hacer estudios y cobrar millonadas. Bueno, en fin. Fuera de esto, señalar nuestra atención a la construcción de más viviendas de protección oficial, porque al final van a acabar en manos de amigos de la consejería. Bueno, y cualquier otro día hablamos del Consejo de la Juventud y de tantos y tantos chiringuitos que orbitan en esos satélites alrededor del señor Zapico. En cuanto a la Consejería de Derechos Sociales, pues irá orientado en su mayoría a la abstención. Estamos de acuerdo con el fondo, pero no con las formas. Una vez más, se conforman con estudios, proyectos, programas, nada tangible. Lo mismo ocurre con las propuestas en el ámbito de la salud. Más estudios, no de actuaciones, aunque sí que habrá más votos favorables, pero pensamos que proponen poco para un presupuesto que maneja, para una consejería, perdón, que maneja más de 2.000 millones de euros. En fomento, brindis al sol, otra vez muchos proyectos, incluso algunos de ciencia ficción, como crear una carretera por 100.000 euros. Bueno, yo me apunto, si se hacen carreteras por 100.000 euros. Y como, por ejemplo, bueno, y más sangrante, sobre todo para los miembros de las cámaras de comercio, el 1,5 millones de euros que proponen para el fomento de la autopista del mar, que por supuesto estamos de acuerdo, pero la cifra nos parece insuficiente a todas luces. En industria apoyaremos todas sus propuestas, sobre todo el apoyo al pequeño comercio,
que nos preocupa muchísimo en cuanto al bono a los consumidores para el comercio de proximidad, aunque su importe nos parece igualmente irrelevante. 4 millones se destinan en otras zonas del norte de España, así como la mejora de los saneamientos. Votaremos en contra únicamente a la enmienda sobre las ayudas al plan MOVE 3 al coche eléctrico por consistir en un seguimiento de la Agenda 2030, perjudicando a los motores diésel y gasolina que constan con certificados de baja emisión actualizados. Y por último, en Hacienda, aprovechando que el señor consejero está cogiendo las costumbres de su presidente, más que detenerme en las presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, que las tres nos parecen impecables, aunque insuficientes en la cuantía, las referidas a la maltratada ciudad residencial de Perlora y a las sedes judiciales, no quiero dejar pasar la ocasión de referirme a la enmienda presentada por el Partido Socialista y sus socios relativa a la entrada, espero que me escuche por la televisión, relativa a la entrada en vigor antes del 1 de enero de 2024 de ciertos puntos del artículo 39 del articulado de la Ley de Presupuestos que nos trae aquí y su disposición final segunda relativa a la ZALIA, de enmienda ABCD, HIJK 00002. Hombre, señor consejero, a pesar de que no me escuche, no me lo tome usted a mal, pero acordarse a última hora, viniendo de donde viene, que lo que se presenta y liquida en el ejercicio 2024 es la declaración de la renta del 2023, pues en fin. Y que si no se llega a dar cuenta, el efecto propagandístico de sus deducciones no se notaría hasta junio del 25, pues no le deja a usted en muy buen lugar. Está bien esto de la ponesilla. De la disposición final segunda ya nos entraremos por la prensa, porque ustedes con nosotros ni hablan. Bien. Volviendo al asunto central, intentando agotar mi tiempo, el señor consejero de Hacienda, sigo hablando para un ente, la anterior consejera ya hizo gala de su sectarismo, pero usted la ha superado en solo medio año de legislatura. Nos niega la tercera fuerza política a los representantes de más de 52.000 asturianos, solo por imponer un pensamiento único, y ya no digo que nos apruebe nada, es que ni siquiera nos escucha. Bueno, tomamos nota. Es incomprensible que usted y el resto de ciudadanos defiendan las cuentas que continúan situando a los asturianos como los ciudadanos que sufren la mayor presión fiscal, que han perdido poder adquisitivo cayendo por encima del 0,6 y soportando la inflación acumulada, el crimen mayor del que ya aburre hablar, que es deflactar la tarifa del IRPF, consiguiendo en 4 años 16 puntos porcentuales de inflación acumulada. Y ya no mencionar a la cuarta parte de la población en riesgo de pobreza. Para acabar, volviendo a Pablo de Tarso, no se crean que me olvido de él, si él encontró la fe en Cristo, yo la estoy perdiendo en la democracia, sobre todo al concurrir a este hemiciclo, puesto que me he topado abruptamente con la realidad. Señores del PP, si aún albergan alguna esperanza de entendimiento con la izquierda, espero que los hechos de este abrupto diciembre les hayan puesto hasta el espejo de la realidad o del de Dorian Gray, como decía anteriormente. Y solo me estoy refiriendo a Asturias. ¿Para qué vamos a hablar de Navarra o del Gobierno central? Señores del Grupo Mixto, de forma muy amable, pero encarecidamente, les sugiero que abandonen el Grupo Mixto y que se integren en el Gobierno. A la señora Tomé le aconsejo, con cariño, como sabe usted, que se incorpore a Izquierda Unida, por ejemplo, ya que comparte filias, fobias, ¿qué más da?, pañuelos para el cuello e incluso el resto de atrezo. Y al señor Pomares, pues que directamente ingrese en el Partido Socialista, que allí recogería las flores que indisimuladamente les echa. Señor consejero de Hacienda, vuelvo a mi ente preferido. Dice usted que están las antípodas de mi pensamiento político, lo ha dicho muchas veces. Creo que no tanto como usted cree o le hacen creer. Es más, hace 20 años estoy seguro de que llegaríamos a puntos sólidos de encuentro, auspiciados por el mejor de los sentidos, el sentido común, y arropados por una cordial amistad. Pero es que precisamente en 3 meses, no he escogido la fecha al azar, se van a cumplir 20 años de la llegada al poder, en días tumultuosos, de un personaje como Rodríguez Zapatero. Y desde entonces, señor consejero de Hacienda, me sigo dirigiendo a usted, la socialdemocracia ha ido cayendo en este país hasta prácticamente dejar de existir, a pesar de que en este hemiciclo todavía exista gente que crea o se sienta socialdemócrata, bajo las siglas del PSOE. No hay mucha, por desgracia, porque desgraciadamente ha sido sustituida por un incipiente comunismo populista al que le vale todo, al que le vale pactar con incluso asesinos de mujeres y niños con tal de seguir aferrado al poder y sobre todo al sueldo público. No tengo, por tanto, y termino, señor presidente, ninguna fe
en que estos presupuestos contribuyan a solucionar los problemas de los asturianos, ni mucho menos a mejorar su nivel de vida. Al contrario, tengo una fe absoluta en que solo van a beneficiar a los que ostentan el gobierno y a todos aquellos que siguen sus consignas. Volviendo al principio y terminando ahora sí, en su última carta a los Corintios, en el último párrafo, y tras varias de ellas advirtiendo de sus errores y pecados, Pablo de Tarso, San Pablo Apóstol, vino a decir algo así: carajo, qué a gusto me he quedado. Muchas gracias y feliz Navidad.